Si vas a bendecir, abre tu boca. Si vas a adorar, vuélvela a abrir. Si es para decirme cosas buenas, para edificar y construir. Si tienes algo bueno que contarme, si tienes bendición que compartir, te pido por favor, abre tu boca. Te pido por favor, vuélvela a abrir. Y no permitas que tu boca se convierta en una fuente de la cual tan solo mal ha de salir. Si tú quieres que tu boca se convierta en instrumento de honra, solo así debes decir: usa mi boca, Señor, usa mi boca, para tu gloria, Señor, para tu gloria. Usa mis labios, Señor, usa mis labios, y así eternamente tu nombre de alabar. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús, aleluya. Poderoso tu nombre, Jesús, aleluya. Si tienes algo bueno que contarme, si tienes bendición que compartir, te pido por favor, abre tu boca. Te pido por favor, vuélvela a abrir. Y no permitas que tu boca se convierta en una fuente de la cual tan solo mal ha de salir. Si tú quieres que tu boca se convierta en instrumento de honra, solo así debes decir: usa mi boca, Señor, usa mi boca, para tu gloria, Señor, para tu gloria. Usa mis labios, Señor, usa mis labios, y así eternamente tu nombre de alabar. Usa mi boca, Señor, usa mi boca, para tu gloria, Señor, para tu gloria. Usa mis labios, Señor, usa mis labios, y así eternamente tu nombre de alabar. Gloria a Dios, aleluya. Nos regocijamos estar en la casa del Señor, aleluya. Vamos así, puestos de pie, a abrir las Sagradas Escrituras. Los invito a que vayan conmigo al libro de Primera de Crónicas, capítulo 16. Estaremos dándole lectura a los versículos 28, 29 y 30. Bien, leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad, temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Gloria a Dios. El Señor ha puesto, verdad, en mi corazón, en mi mente, verdad, este tema, dando la gloria a Dios en obediencia. Dando la gloria a Dios en obediencia. Este capítulo 16 del libro de Crónicas, el contexto de este capítulo, verdad, nos enseña que el rey David, después de haber traído el arca del pacto, el arca de la alianza, el arca que representaba la presencia de Dios, había sido traída a Jerusalén. La pregunta, ¿verdad?, del por qué fue traída y de dónde fue traída. De por qué es que David, ¿verdad?, pronuncia estos salmos, porque son salmos, ¿verdad? Este capítulo 16 están registrados
el capítulo 105, el capítulo 96, también el capítulo 106 del libro de los Salmos, ¿verdad? Son los que conforman este capítulo 16 de Primera de Crónicas. Y el rey David, ¿verdad? Lo expresa, dice, en aquel día cuando él trajo el arca del pacto, la presencia de Dios a Jerusalén, en aquel día él pronuncia este maravilloso capítulo que usted lo puede leer detenidamente y gozarse en la palabra del Señor. El contexto, ¿verdad? Nos enseña que él dice que ya su reino establecido, ya habían pasado, se cree aproximadamente unos 8 a 10 años de que él había sido constituido rey y que ya había gobernado 7 años en Judá y ahora ya establecido sobre toda la casa de Israel, sobre las 12 tribus. Él desea, ¿verdad?, tiene a bien traer el arca del pacto que representa la presencia de Dios. Porque ¿quién no quiere tener la presencia de Dios? ¿Quién no desea tener la presencia de Dios? ¿Anhela usted tener la presencia de Dios? Aleluya, porque ¿qué somos nosotros sin la presencia de Dios? Sin la presencia de Dios, usted y yo no somos nada. Entonces el rey, ¿verdad?, tiene a bien traer el arca del pacto. Pero ¿de dónde lo iba a traer? ¿Y por qué razón? Bueno, esta no es, ¿verdad?, no es la primera vez que él lo intentó. En el capítulo 15 de Primera de Crónicas, ¿verdad?, vemos de que él dice que reúne a los levitas, ¿verdad?, reúne a la gente que tenía el cargo de poder transportar este maravilloso mueble que pertenecía, ¿verdad?, al tabernáculo, que es el arca del pacto. Pero ¿por qué razón lo iba a trasladar? Bueno, tenemos que ir al trasfondo de la historia, ¿verdad? Y la historia nos regresa de Crónicas, ¿verdad?, hasta Primera de Samuel. Hasta Primera de Samuel, y yo lo invito a que vaya conmigo a través de las maravillosas páginas de la palabra del Señor, ¿verdad? En el capítulo 4 de Primera de Samuel, puede ir acompañándome ahí a través de esta historia maravillosa, cuando dice que todavía se conoce como el tiempo de los jueces. Recuérdese que Primera de Samuel, ¿verdad?, está después del libro de Ruth y después del libro de los jueces. Ruth, que todavía es parte del tiempo de los jueces, que sirve como una, ¿verdad?, un ancla, un vislumbre de dónde iba a venir el rey David, ¿verdad?, y la descendencia del Mesías, ¿verdad? También vemos ahora Primera de Samuel, que se conoce como un libro de transición o un libro de cambio de gobierno. Hasta este entonces, ¿verdad?, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, está viviendo bajo el gobierno conocido como el gobierno teocrático o el gobierno dirigido por Dios. Pero han caído, ¿verdad?, en otro tipo de gobierno, el cual se conoce como la anarquía o un gobierno sin gobierno. Un pueblo, ¿verdad?, en el cual hacía, según el libro de Jueces, hacía todo lo que a ellos les daba la gana hacer. Es decir, no había quien los gobernara, a pesar de que el rey todopoderoso era el rey sobre ese pueblo. Pero ellos habían caído en una anarquía, tanto moral, nacional y religiosa, como se pueden ver en los últimos capítulos del libro de Jueces. Pero entonces, en Samuel, vemos ese cambio de gobierno.
Vamos a entrar ahora al tiempo de la monarquía, o es decir, el gobierno de los reyes humanos. Y entonces Samuel, que es constituido como el último de los jueces después de Elí, que vamos a ver cómo termina Elí, ¿verdad? El último de los jueces, vemos de que en el capítulo 4 todavía Elí y sus hijos están al frente de un pueblo que vive en completa desobediencia a los mandatos del Rey Todopoderoso. Entonces en este capítulo 4, si usted comienza a leer, dice que entraron en guerra con los filisteos y que la guerra dice que se encontronó, ¿verdad? Y fue tan fuerte la batalla que Israel perdió la guerra. Estaba perdiendo la guerra y regresaron, dice, con los ancianos y se hicieron una pregunta: ¿por qué Jehová nos ha herido delante de los filisteos? Bueno, era una muy buena pregunta. Y cuando las cosas en nuestra vida no van bien, también deberíamos nosotros de hacernos la misma pregunta. ¿Estaré bien delante de Jehová? ¿Estaré en obediencia con la palabra de Jehová? ¿Qué estará pasando en mi vida para que esto esté sucediendo? Y no quiero generalizar, ¿verdad?, todos los eventos de nuestras vidas, porque a diferencia de Job, habían venido achaques, ¿verdad?, terribles a su vida, pruebas terribles a su vida por hacer lo bueno delante de Dios. Pero en este caso, Israel había sido derrotado porque estaban en desobediencia con Dios. Pero ellos se hacen una pregunta. ¿Verdad? ¿Por qué nos ha herido? Y en el versículo 4 del capítulo 4 dice: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y también trajeron a los 2 sacerdotes hijos de Elí, llamados Ofni y Fines, con el arca del pacto y con los 2 sacerdotes de Israel. Y ellos dijeron: bueno, ahora sí está la presencia de Dios con nosotros. Ahora nos va a ir bien. Ahora es que vamos a usar, mire, estaban usando el arca como un amuleto únicamente. Y Dios, el Dios que usted y yo tenemos, no es ningún amuleto de buena suerte. El Dios que usted y yo tenemos no es ningún amuleto de suerte. El Dios que tenemos es el Rey Todopoderoso, que va a actuar a nuestro favor cuando nosotros le agrademos. Cuando nosotros vivamos en obediencia. Cuando nosotros vivamos, ¿verdad?, haciendo su voluntad. Pero ellos llevan y dicen: ahora sí vamos a ganar. Tenemos el arca y tenemos a estos 2 varones de Dios. Pero yo quiero decirle una cosa: ¿cómo miraba Dios a esos 2 varones? ¿Cómo Dios miraba a esos 2 sacerdotes? Eran unos impíos delante del Señor. Dele una vuelta ahí a la página de su Biblia y vamos a ver en el capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 22, 2:22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo de este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues si hacéis pecar al pueblo de Jehová, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán.
Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Versículo 34 dice: y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos. Después un profeta que llega con Elí, y dice: Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y vea, ahora ellos llegan a la guerra. Yo veo a Dios en todo esto, ¿verdad? En su voluntad, permitiendo que Israel caiga en derrota, que ellos lleven el arca, porque se iba a cumplir la palabra de él. Ese día, hermano, una mortandad terrible, ¿verdad? Por causa de la desobediencia. Ahora, ve, 30,000 hombres, 30,000 hombres, ¿verdad? De Israel. Y cuando llevaron el arca, dice: ahora sí vamos a ganar. Mire, y aún los filisteos mismos, siendo ellos paganos, también dijeron: ay de nosotros, porque llegó el arca y antes no fue así. ¿Quién nos librará? Pero hubo alguien que dijo: filisteos, peleen, sean hombres y peleen. Y volvieron a pelear a tal grado que dice la Biblia que capturaron el arca del pacto. Capturan el arca del pacto. Y no solo eso, sino que se cumple la palabra de Dios. Mueren los dos hijos de Elí, los dos sacerdotes, Ofni y Fines. Y también Elí mismo, porque Dios había dicho que iba a cortar el pacto que había hecho en la casa de Aarón. Que hasta ahí iba a llegar, ¿verdad?, el sacerdocio arónico. Y Dios determinó y se cumplió en ese día, capturando el arca, muriendo los dos hijos de Elí, y Elí mismo muere ese día. Ahora el arca es tomada por los filisteos y es llevada al templo de su Dios. Los filisteos, dice la palabra del Señor, que comienzan a enfermarse de tumores y plagas. El contexto de todo el pasaje de la historia, habían plagas de ratones, porque esa fue una de las formas de pagar, ¿verdad?, el tributo. Porque dice que empezaron a morir y cambiaron de una ciudad a otra, de Agat, y después los llevaron a Ecrón, ¿verdad? Y dice que cada vez que llegaba a un lugar, comenzaba la gente a sufrir. Comenzaba la gente a padecer. Comenzaba la gente a morirse. Los ecronitas dice que dijeron: ay de nosotros que han traído el arca de Jehová para matarnos, para hacernos morir. Porque la presencia de Dios para nosotros es vida, pero para el impío no representa vida. El evangelio ha representado vida para los que hemos creído en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que es piedra de tropiezo para el que lo rechaza, muerte para el que rechaza el evangelio. Así que la presencia de Dios, ¿cuántos anhelan la presencia de Dios? Aleluya. ¿Por qué? Porque a la presencia de Dios nosotros le damos alabanza, honra y gloria, porque estamos en obediencia. Por eso damos gloria a Dios en obediencia a su palabra. La Biblia dice que entonces los filisteos, después de 7 meses, mire, es que hay gente masoquista, les gusta sufrir. 7 meses padeciendo, ¿verdad?, sufrimiento. Se deciden unirse, consultar a los adivinos que ellos tenían y empezar, dice, a preguntar: ¿será que esto es por la mano de Jehová? Y los adivinos les dijeron: vamos a hacer una cosa. Si esto viene de parte de Jehová, vamos a hacer esto, vamos a devolver el arca, pero no la vamos a devolver así por así. Hay que mandar un pago.
Hay que mandar tumores de oro y ratones de oro, porque eso es lo que nos ha atormentado a cada una de las 5 ciudades. 5 príncipes, así que hay que hacer 5 de estas cosas. 5 ratones, 5 tumores. ¿Y cómo lo vamos a devolver? Vamos a hacer un carro nuevo. Un carro nuevo. Porque si esto viene de Jehová, hay que tratar de hacerlo mejorcito. Vamos a hacer un carro nuevo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a uncirlo, o vamos a poner 2 vacas para que los jalen. Pero no van a ser cualquier vacas. Tienen que ser 2 vacas que estén criando. Que esté dando, que dice que tenga sus becerritos, que esté amamantando. Y las vamos a quitar de ellas. Si ellas, dice, las vacas, en lugar de buscar camino a Israel, buscan dónde están sus crías, porque ese es el instinto de las vacas. Si ellas no empiezan a buscar sus crías, sino que agarran camino a Israel, es que esto vino de parte de Jehová. Y así lo hicieron un carro nuevo, pusieron el arca del pacto, pusieron los tributos, ¿verdad?, de oro en el carro, y pusieron a las 2 vacas y a las crías las encerraron en casa. ¿Y qué cree que pasó? ¿Qué cree usted que pasó? Las vacas obedientemente agarraron camino a Israel. Ni siquiera voltearon a ver ni a derecha ni a izquierda. Ay, Dios mío, porque a veces los animalitos son más obedientes que nosotros. Las vaquitas se fueron directo a Israel. Y ellos entendieron, dice los filisteos entendieron que había sido de parte de Jehová lo que ellos habían padecido. Y ellos dijeron, ¿por qué vamos a hacer como los egipcios? ¿Por qué vamos a hacer, en otras palabras, tontos como los egipcios? No, dice que al final de todas maneras los dejaron ir. Mejor nosotros seamos un poco más sabios y entreguémoslo. Después de 7 meses lo entregaron. Así que llegó el arca, dice, a un lugar, y a mí me impresiona esto, hermanos. Si murieron 30,000 en una guerra, con los filisteos, el número es sorprendente. ¿Cuántos murieron en ese lugar? Dice que de ese lugar murieron 50,000 israelitas por mirar el arca del pacto. No es que la hayan visto así, la destaparon para curiosear qué había dentro del arca del pacto. Mire, la mortandad fue más terrible que la guerra que habían tenido con los filisteos. Si los filisteos murieron 30,000, ahí murieron 50,000. 50,000, y ellos dijeron, llévense el arca de aquí. Mire, por eso hay que dar honra y gloria a Dios en obediencia. La palabra a ellos les decía, la ley les decía a ellos que no podían mirar, no podían tocar. Había gente designada para tocar, para ver lo que había ahí. No podía hacerlo cualquiera. Así que en desobediencia murieron. La Biblia dice que entonces, ¿verdad?, lo mandaron a otro lugar, que el arca había quedado en un lugar, ¿verdad?, en una casa. Por eso que David ahora tiene a bien, dice, trasladarlo al lugar de Jerusalén, el lugar de la capital. En el capítulo 15, versículo 2, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Porque cuando alabamos a Dios en obediencia, cuando lo hacemos en obediencia, nada nos quita ese gozo. Y por eso ese mismo día dice,
En ese mismo día comienza David a decir, ¿verdad?, estos salmos. Y en el 28 dice: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad, porque cuando alabamos a Dios en obediencia, podemos seguir disfrutando. No importa que se levante el enemigo, no importa que se levante quien se levante, seguimos alabando a Dios porque Él se lo merece. Dios le bendiga.